Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Bueno, mi nombre es Rodrigo Gómez, yo soy licenciado en kinesiología, profesor en educación física y tengo una especialidad en ortopedia y traumatología y a su vez tengo un posgrado en ergonomía en el cual me desarrollo actualmente dentro de la medicina laboral. Durante el transcurso de este seminario vamos a tratar de abordar un poquito cuáles son las condiciones, ¿sí? Y la salud del trabajador específicamente, recorrer algunos aspectos desde la parte preventiva, desde los exámenes preocupacionales, conocer un poquito lo que es las condiciones y medio ambiente de trabajo y desarrollar en parte cuál sería la actividad que ustedes van a tener como principal acción dentro de lo que es la medicina laboral, ¿sí? Dentro de los primeros puntos a tener en cuenta, cuando nosotros damos el inicio a las condiciones de trabajo, tenemos que tener muchos factores contemplados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser quienes vamos a determinar cuáles van a ser las condiciones de salud que va a tener esta persona para poder dar ingreso a una actividad laboral. Y nos encontramos con que no todas las actividades laborales son y tienen las mismas condiciones, lo cual nosotros vamos a tener que hacer hincapié muchísimo sobre ese punto a tener en cuenta, ¿sí? Bien, partiendo inicialmente sobre los conceptos de prevención. Esto seguramente lo han escuchado en el transcurso de su carrera. Los conceptos siempre van a estar basados en estos tres básicos que son los primarios, los secundarios y los terciarios, ¿sí? Hablando inicialmente del concepto de prevención primaria, tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos que evitar la aparición del daño. Acá es donde nosotros hacemos la evaluación del riesgo, ¿sí? Donde nosotros muchas veces incluimos la palabra ergonomía, incluimos las palabras pausas activas o educación sanitaria. Cuando actuamos dentro de alguna empresa o en algún lugar de trabajo donde nosotros estamos inmersos dentro de la misma compañía, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que somos los artífices principales en esta prevención primaria. ¿Por qué? Porque evitar la aparición del daño implica muchas cosas. Primeramente, una evaluación del riesgo, ¿sí? Esta evaluación del riesgo nosotros la podemos tener en cuenta in situ dentro de la compañía o en company, como se determina, o tenemos que tener también algún tipo de valor previo, ¿sí? Con algún análisis realizado sobre el lugar o el desarrollo del trabajo, ¿sí? Ahí aparece la ergonomía, donde la adaptación del medio a la persona tendría que ser lo principal, y después de ello, por supuesto, la parte preventiva en cuanto a la educación del paciente, ¿sí? Es muy difícil, y hoy año 2025, todavía tomar este concepto de prevención primaria como una acción de inversión, ¿sí? Sino implicar que los empresarios o las personas que tengan a cargo estas distintas actividades laborales no la consideren como un gasto, ¿sí? Después aparece la prevención secundaria, una detección precoz, rápida, ¿sí? Efectiva, con un buen análisis, con una buena semiología, con una batería de estudios que nos determinen, ¿sí? Que este examen médico periódico que nosotros hagamos nos permita tener una vigilancia de la salud lo más adecuada posible. Es un área bastante, diríamos, compleja. ¿Por qué? Porque no siempre se hace un seguimiento adecuado del paciente. Entonces, ahí es donde muchas veces recaemos en esta aparición de patologías de orden laboral, en la cual muchas veces, dependiendo de la actividad laboral que están desarrollando, no son tomadas en cuenta de forma directa y entonces las dejan de lado, dejan pasar algún tipo de dolencia o molestia. Total, ya se me va a pasar, tomamos algún tipo de analgésico, antiinflamatorio, eh, tomamos alguna otra acción que por a veces no son las más adecuadas y tenemos una gran problemática porque la enfermedad avanza y ahí estaríamos en un gran problema. Y por último, la prevención terciaria, que es la que nosotros desarrollamos diariamente, que es la rehabilitación y la reinserción laboral. Aquí en la parte de rehabilitación, muchas veces nosotros nos encontramos con que los procesos de enfermedades laborales cumplen o no ciertas pautas de trabajo en la rehabilitación, porque el sistema puede que tenga algún tipo de implicancia en cuanto a la cantidad de procesos de rehabilitación que se puedan hacer, cantidad de sesiones, tipos de tratamientos a realizar y por supuesto la reinserción laboral. La reinserción laboral
no siempre va a ser la más adecuada si no tiene un asesoramiento adecuado de cómo tengo que volver a trabajar. Aquí aparece el proceso de recalificación laboral. Yo diariamente tengo acciones dentro del consultorio donde tengo que hacer recalificaciones laborales para que esa persona vuelva a su puesto de trabajo o no, en el caso de que tenga que ser reubicado en algún otro puesto de trabajo, merece siempre diríamos, un análisis terciario, o sea, una parte de la prevención terciaria. Tenemos varios determinantes sociales que no podemos dejar de lado nunca en cuanto a las condiciones estructurales, al nivel de ingreso que tiene la persona que trabaja, al acceso a los servicios en los cuales va a estar incluido dentro de su actividad laboral, sí, por supuesto, y la formación y la educación. Y aquí me quiero detener un poquito porque nosotros somos los artífices de poder educar al paciente para que su actividad laboral sea lo más adecuada posible, ¿sí? Si nosotros no formamos, no informamos y no enseñamos a esa persona a que su actividad laboral sea lo más saludable posible, vamos a estar en un grave problema, porque si no vamos a entrar en una vorágine constante de detección y reparación de las lesiones correspondientes al trabajo, y ahí el proceso siempre termina siendo perjudicial tanto para la persona que lo está ejecutando como para la persona que lo toma al empleado como trabajador. Entonces, el trabajo como determinante social de la salud, las condiciones económicas, políticas, sociales, hacen una influencia directa en los riesgos laborales, ¿sí? Y aquí tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque las condiciones económicas de una empresa precaria, con malas condiciones de trabajo, con mal mobiliario, con sistemas de rotación inadecuados, ¿sí? Donde las políticas de la misma no son las más adecuadas e inclusive las sociales también influyen sobre este tipo de trabajo, el riesgo aumenta notablemente, ¿sí? Por ejemplo, tener una empresa con una precarización laboral, ¿sí? Los empleados sin condiciones de trabajo adecuado en cuanto a la vestimenta, en cuanto al ambiente, ¿sí? Los salarios disminuidos, mucha carga laboral con poca remuneración, la desocupación estructural o la discriminación y el género también están dentro de este ejemplo de precarización. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos en cuenta vamos a tomar un ejemplo, una empresa de trabajo de pescado donde son consideradas las cooperativas, ¿sí? Donde cada uno de los empleados tiene la consideración de que serían dueños de esa cooperativa o participantes de la cooperativa, muchas veces no tienen una cobertura adecuada o un seguro adecuado donde cualquier patología que pueda surgir dentro de la actividad laboral termina siendo un riesgo para ellos porque no tienen quien responda por esa persona. Entonces, a tener en cuenta muchas veces cuáles son las condiciones y los determinantes en cuanto a la salud. Las desigualdades sociales, la desigualdad social que plantea la Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo, sí tiene una gran relevancia en lo que es en la salud pública. Por ejemplo, la calidad del empleo va a determinar siempre el bienestar físico y mental. Un poquito lo que decía hace un instante, no es lo mismo tener una condición laboral precaria a tener una condición laboral donde uno está en blanco, tiene un horario de trabajo, tiene una cierta indumentaria, un cierto cuidado, tiene asesoramiento en seguridad e higiene, tiene asesoramiento en cuanto a las condiciones legales de su trabajo y tiene protección específica sobre cada uno de ellos. Cuando hablamos de este tipo de actividades, tenemos que tener en cuenta lo que se denomina el CIMAT, que es la condición y medio ambiente de trabajo. ¿Sí? Si esto lo reflejamos en el momento en el cual ustedes están escuchando esta charla, ¿sí? ¿Cuál sería la condición y el medio ambiente en el cual ustedes están estudiando? ¿Sí? Sería un ejemplo claro. Bueno, en el trabajo sucede lo mismo. Las condiciones y medio ambiente de trabajo siempre tienen que ser relevadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta cómo está organizado, ¿sí? Cómo me organizo yo para trabajar, para estudiar, ¿sí? Tengo que tener en cuenta el contenido, el tiempo y el ritmo de trabajo, ¿sí? Muchas veces los factores que influyen dentro de esta organización, contenido, tiempo y ritmo de trabajo, está determinado por quien dirige la empresa o quien maneja el sistema de líneas de producción, por ejemplo, en una empresa donde se hace un envasado de X producto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, una buena organización, ¿sí? El contenido que estaría dado por el tiempo y el ritmo,
cuánto tiempo de carga laboral tenemos, si tenemos pausas de trabajo, el ritmo que va a determinar si los mecanismos repetitivos van a ser muy elevados, si va a depender del tiempo de producción. No va a ser lo mismo tener que llenar 15 cajones de filete de pescado por una condición de que hay que llegar con el tiempo, por el tipo de material que se trabaja, a trabajar en una empresa donde hay un envasado, donde la línea de producción trabaja en cierta cantidad de tiempo y con sus pausas correspondientes, ¿sí? Factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales son los que rodean constantemente al trabajador, ¿sí? Lo que habla de la condición específica de este ambiente de trabajo, ¿sí? El factor físico siempre va a estar determinado por qué tipo de actividad estoy haciendo. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una carga física que una carga intelectual, ¿sí? Dos trabajos totalmente distintos, pero con una carga laboral bastante similar en cuanto al tiempo de exposición. No va a ser lo mismo trabajar en una empresa donde los riesgos químicos con, por ejemplo, productos abrasivos, ¿sí? Con riesgos biológicos, con una posición ergonómica inadecuada y donde los factores psicosociales, y acá me detengo un poquito, ¿por qué? Porque hablamos también que lo que se denomina el clima laboral es más que fundamental para cualquier ambiente de trabajo. Después entran en juego varios factores que van a ser determinantes en cuanto al lugar de trabajo, ¿sí? Que son los factores del entorno, qué tipo de iluminación tengo, si tengo iluminación directa, generalizada, una iluminación muy alta. Nosotros en el ámbito de la medicina también, los que hemos hecho terapia intensiva, también tenemos que tener en cuenta cuál es ese tipo de iluminación que tengo en el puesto de trabajo. ¿Sí? El ruido, la temperatura no va a ser lo mismo un minero o una persona que trabaja con un martillo hidráulico arreglando un bache en la calle, o trabajar, por supuesto, con ámbitos de ventilación. Una persona que pueda trabajar, por ejemplo, en una empresa donde se envasa o cereal, por ejemplo, una cerealera, donde el polvillo que vuela es notable y puede tener falta de ventilación y eso puede tener una afectación a nivel broncopulmonar que es bastante importante. Después, a diferencia de este enfoque tradicional, que es el reactivo, el típico que nosotros tenemos de acción y reacción, por el renovador preventivo y participativo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si bien a veces no se toma como un detalle importante darle gran relevancia o importancia al cuidado del trabajador, es muy, diríamos, beneficioso para la empresa que el empleado sepa que lo están cuidando, ¿sí? Entonces, eso es un gran aporte y dentro de lo preventivo. ¿Y por qué participativo? Porque si el empleado se compromete en adoptar las posturas que uno como profesional de la salud les impone para poder mejorar su calidad de trabajo, ¿sí? Ellos lo toman distinto, ¿sí? Lo toman como una acción participativa donde la calidad del trabajo se ve reflejada en el momento de la ejecución del mismo, ¿sí? Y, por supuesto, la integración de este concepto de ergonomía, al cual yo me desarrollo bastante a diario en cuanto a la evaluación del cuidado y medio ambiente de trabajo, es fundamental, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta de que tenemos que adaptar el medio a la persona y no la persona al medio. Ese es el concepto básico de ergonomía que nosotros tenemos que tener en cuenta día a día cada vez que estudiamos o analizamos un puesto de trabajo. Bien, y aquí aparece el denominado círculo de Clerk, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es un modelo gráfico que hace una explicación más que nada con una relación dinámica entre lo que es el trabajo, la salud y el medio ambiente laboral. ¿Sí? Representa a las condiciones de trabajo de acuerdo a su carga laboral, tanto física, mental, social, y qué de todo esto puede producir un daño o un bienestar en cuanto a la organización del trabajo, ¿sí? Es una herramienta fundamental de análisis para el diagnóstico y la planificación preventiva. Fíjense, vamos a desarrollarlo un poquito. Se centra inicialmente el círculo de Clerc en la situación vivida por el trabajador específico en el momento donde está en su ejecución de trabajo. Y fíjese que todo
lo que lo rodea. Si nos vamos a la parte superior, vamos a hablar solamente de un contexto económico, político, social, el tipo de gestión que está siendo manejada por la empresa, cómo es la relación con su empleador, cómo es la relación con los compañeros de trabajo, ¿sí? Es el contexto más que nada social, ¿sí? Lo económico y lo político va a estar determinado, por supuesto, por el tipo de actividad que realiza. No va a ser lo mismo un empleado gastronómico en el cual tiene que trabajar como mozo 8 horas al día, donde no tiene la posibilidad de sentarse, a otra persona que trabaja en un banco donde está sentada durante 6 horas de trabajo al día, ¿sí? Frente a una computadora, teniendo atención al cliente en forma personalizada, ¿sí? En el extremo inferior vamos a situar a la persona, el hombre, ¿sí? La característica física, sus aptitudes, la experiencia profesional, ¿sí? Las aspiraciones que uno tiene. Fíjese que en esta parte nosotros tenemos que tener en cuenta de que si a diario nosotros lo vivenciamos, muchas veces nos encontramos con este tipo de situaciones donde la persona llega al médico laboral diciendo de que tiene patologías o dolores asociados a su actividad específica, ¿sí? Y puede o no suceder esta situación. ¿Por qué? Porque la persona puede estar atravesando, ¿sí? Lo que nosotros muchas veces denominamos banderas naranjas, en cual esta persona, ¿sí? No le gusta lo que está realizando o lamentablemente es lo único que puede realizar, ¿sí? Porque no tiene otra salida y tiene que trabajar de eso para poder vivir, ¿sí? Pero sus condiciones de trabajo, ¿sí? No le están, diríamos, generando una satisfacción específica. Entonces, no tiene aspiraciones, no tiene un plan de carrera, hace un trabajo monótono constantemente y lo único que estaría pensando es a qué hora salgo yo del trabajo, ¿sí? Entonces, ahí ubicamos a esta opción que vendría a ser el hombre, la persona en la cual está trabajando, con su medio ambiente hacia la izquierda, tanto físico, sanitario, sociocultural, y con los imperativos económicos hacia la derecha. Y después empezamos a ver esta gama de detalles sobre la situación vivida por el trabajador, donde hablamos de la organización del trabajo y las tareas, la productividad, el sistema jerárquico del trabajo y la disciplina, la duración del trabajo, qué tipo de salario y remuneración recibe, las relaciones que posee en el trabajo, tanto con sus colegas como sus subordinados o sus jefes, cuáles son las expectativas personales, si el trabajo tiene calificaciones o no, si se trabaja a veces por bonos o premios en algunas empresas donde uno genera mayor acción de trabajo, ¿sí? Los datos antropométricos, la edad, el sexo, los datos antropológicos también, el estado de salud, la seguridad y la higiene del trabajo, el diseño y el lugar de trabajo en su medida, ¿sí? Son muchos detalles que engloban a una actividad laboral que tendría que ser la condición más, diríamos, favorable para generar una acción de trabajo bien hecha, y de esa manera este círculo de Clerc lo que hace es redondear, ¿sí? Cuáles serían las acciones propias del trabajador en ese momento en su actividad laboral. Entonces, resumiendo, situación vivida, el trabajo y el ambiente, los agentes nocivos, si es físico, químico, biológico, psicosocial, un organismo del trabajador con las condiciones personales y actividades propias del mismo, y las enfermedades o accidentes resultantes que pueda tener en una situación o en ocasión del trabajo específicamente. Bien, una vez que tenemos estos detalles ya tomados en cuenta y conocemos un poco la actividad laboral, tenemos que empezar a identificar los peligros y evaluar los riesgos posibles que podamos tener en cuenta. Hoy por hoy, si nos ponemos a analizar cualquier actividad laboral que nosotros tengamos o alguno de ustedes que esté trabajando en este momento, eh, no se le da mucha importancia, ¿sí? Porque dentro de la actividad laboral nosotros planificamos y decimos, bueno, perfecto, voy a trabajar 8 horas, me voy a dedicar a hacer este tipo de actividad y esta actividad, pero no voy a tener ni la identificación de los peligros ni la evaluación del riesgo. Y eso es un gran problema, porque aparte de ser un problema nuestro, de quienes trabajan, sí es un problema de quienes son mis empleadores. ¿Por qué? Porque si yo, dependiendo de la actividad, ¿sí? Cuando la exposición va a ser mucho mayor, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta cuáles van a ser la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. Porque, lamentablemente, si no controlo este tipo de acciones, la cosa se puede poner fea
y lo puedo pagar muy caro. Entonces, primero, reconocer si hay peligros dentro del trabajo, ¿sí? ¿Qué tipo de trabajo voy a estar realizando? Si necesito una indumentaria específica para poder desarrollarla, si el acceso al lugar de trabajo va a ser, diríamos, adecuado, ¿sí? Si los cuidados personales que yo tengo, vamos a poner un ejemplo, tengo que hacer un recambio de una chapa en un tinglado en X lugar en un campo, por ejemplo, y no tengo los cuidados necesarios como para poder tener un equipo de protección de personal, tener un arnés donde sería lo mínimo indispensable para cuidarme si puedo sufrir una caída y tener en cuenta esa identificación del riesgo. Ustedes dicen, sí, hoy por hoy tendría que estar más que implícito dentro de esa actividad laboral. A veces nos sorprendemos, ¿sí? A veces nos sorprendemos que esos cuidados no están siendo relevados y tenemos consecuencias muy graves. A partir de ahí analizo la exposición, por supuesto, veo cómo es el sistema en el cual voy a trabajar, voy a estar expuesto mucho al calor, voy a estar expuesto mucho al frío, voy a tener que trabajar en altura, voy a tener que trabajar con muchas cargas, voy a tener que trabajar con ambientes complejos, ¿sí? En cuanto a, llamémosle posición climática, un ejemplo, ¿sí? Ser trabajador de construcción de una ruta, por ejemplo, y donde el tiempo los apremia y tenés que trabajar bajo condiciones de lluvia. Lamentablemente, a veces hay que identificarlas. Valorar la probabilidad de la gravedad, por supuesto, eso es bien parte de la identificación de la condición del trabajo. Controlar o eliminar el riesgo, estos somos los encargados nosotros, los ergónomos, el técnico o el ingeniero en seguridad e higiene, en colocar las alertas necesarias para poder eliminar el riesgo o controlarlo. Aplicación de la práctica en ergonomía, todo lo que sea relativo a los mecanismos repetitivos, constantes, acumulativos, posturas forzadas, carga física y mental. Hoy hay nuevas resoluciones a nivel de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, como la resolución 886-2015, que prevé todo este tipo de acciones y hay que realizarlas para poder generar una acción de que, si bien la gravedad puede estar, pero que no aumente o en todo caso generar una acción preventiva. ¿Sí? Y la herramienta principal, que va a ser el mapa de riesgo laboral, que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta al momento de hacer el análisis correspondiente al tipo de trabajo. Fíjense que un detalle mínimo de lo que va a ser un mapa de riesgo, seguramente después en el taller práctico que tengamos dentro de la cátedra, lo podamos vivenciar de otra manera y lo podamos realizar de una manera más práctica y entenderlo bien. A partir de esta evaluación del mapa, priorizamos lo que son los riesgos por grado de peligrosidad, por cantidad de trabajadores expuestos y por la gravedad de las alteraciones de la salud que podían producir. Fíjense que no todos los mapas son iguales. No va a ser lo mismo trabajar en una industria del pescado, no va a ser lo mismo trabajar en una industria aeronáutica, o va a ser lo mismo trabajar en una industria de la minería. Son mapas de riesgo totalmente distintos, donde las concepciones y las ubicaciones de los distintos lugares o alertas van a variar dependiendo del tipo de actividad que uno realiza, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a considerar qué podemos tomar como un recurso disponible, cuáles van a ser los requisitos legales, porque esto siempre va a estar atado a nosotros para poder saber cómo podemos asesorarlo de esa manera o cuál va a ser el riesgo que puedo llegar a correr yo si doy una recomendación innecesaria o inadecuada. ¿Y quién va a ser el responsable de todo esto? Obviamente, la medida que sea eh, necesaria aplicar, vamos a entrar en esta etapa de intervención y alguien tiene que responder por esta situación del mapa de riesgo. Hay muchos actores que están dentro de este mapa de riesgo y el médico laboral no queda fuera, porque es quien también prioriza la salud del trabajador específicamente. Otro mapa de riesgo que se los traigo a colación, sí, para tenerlo en cuenta al momento de determinar si hay algún tipo de lesión o acción que nosotros tengamos que tener en cuenta para evitar la lesión. Un mapa de riesgo ergonómico, de estos de los que realizo yo a menudo cada vez que voy a una empresa y que digamos, el dueño de la empresa me plantea y me dice, bueno, Rodrigo, tenemos que analizar qué es lo que está pasando con el ausentismo
de X cantidad de trabajadores. Para eso se presenta y se hace un mapa de riesgo ergonómico, se identifica la totalidad de los sectores, los puestos, las tareas y subtareas, y se indica qué tipo de riesgo ergonómico presenta cada uno. Entonces, fíjense que ahí tenemos valores en color verde y en color amarillo. Esto está basado principalmente en esta resolución 886-2015, donde en un análisis de un mapa de riesgo ergonómico, por ejemplo, de una empresa, donde yo evalúo no solamente a la persona que trabaja específicamente en el puesto laboral, en este caso es una empresa de taller, ¿sí? Donde evalúo al tallerista específicamente, pero también no tengo que dejar tener en cuenta a las administrativas y al sector de limpieza, porque todos pertenecen a esa misma actividad laboral. Entonces, un mapa de riesgo ergonómico también es importante tenerlo en cuenta al momento de generar esta acción preventiva para evitar la aparición de algún tipo de patología específica o propia del trabajo, ¿sí? Bueno, todo esto tiene un efecto, ¿sí? Sobre la actividad laboral y sobre la salud, y lo vamos a ver a diario, notablemente. Si vamos a ver que una persona empieza a trabajar en un sector de línea de producción de mecanismos repetitivos, aquí les traigo este pequeño corto debe tener aproximadamente 87, 89 años. Fíjense, este actor, gran actor Charles Chaplin, donde en esta película Tiempos Modernos hacía como una parodia de lo que era la actividad laboral a través del proceso de la revolución industrial. Y fíjense que ya los mecanismos repetitivos, constantes y acumulativos en líneas de producción, trabajo psicosocial, porque el capataz está constantemente acechándolo para que el trabajo sea productivo lo más rápido posible, la colaboración con sus compañeros, los factores externos, en este caso, bueno, obviamente es muy cómico porque el hecho de que vuele una mosca siempre hay algo que lo interrumpe y tiene que detener ese mecanismo de producción. Bueno, es un film muy cómico, pero también muy realista de que hace 87, 89 años esto también sucede, y hoy, 2025, cualquier empresa que ustedes visiten pasa lo mismo, y también tenemos este pequeño detalle, ¿sí? Sin ir más lejos, una empresa en la cual yo he visitado para hacer la actividad ergonómica, fíjense los mecanismos repetitivos también, el hecho de trabajar en estas posiciones laborales durante mucha cantidad de tiempo implican tener un tipo de exposición a un riesgo laboral, exposición a un riesgo, diríamos, de una lesión tendinosa por mecanismo repetitivo. Bueno, entonces nosotros tenemos que también analizarlo de la mejor manera posible para evitar a futuro tener algún tipo de riesgo, ¿sí? Entonces, todos estos efectos sobre la actividad laboral y sobre la salud, también dentro de lo que es la postura, el cuidado, la ergonomía, ¿sí? Los procesos donde uno dice el mobiliario lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cuidado. Sí, simplemente ustedes, viéndome a mí en este momento, en su computadora, en su tablet o en su teléfono, piensen cómo están sentados y a partir de ahí hagan su propio análisis y díganme si su entorno laboral o de estudio es el más adecuado posible. Ejemplos de patologías laborales: trastornos musculoesqueléticos siempre van a aparecer, el estrés y las patologías psicosociales no quedan de lado. Recuerden que después de la pandemia del año 2020 tuvimos una cascada de estrés psicosocial muy importante, donde aparecían patologías por cascada, en este caso muchas patologías de origen musculoesquelético, tanto de columna como de contracturas a nivel de trapecio, cervicales, las más variadas que ustedes quisieran, a través de un proceso más que nada psicosocial y no tanto mecánico. Lesiones traumáticas, lesiones provocadas en el trabajo a razón de algún tipo de accidente que pueda producirse o algún tipo de lesión producida dentro del trabajo específicamente. Y las enfermedades respiratorias o por agentes químicos que puede estar provocada por efecto del propio trabajo que uno desarrolla. Los factores causales principales: la carga física, la repetitividad, la organización, el ambiente, la insatisfacción. Vuelve de vuelta la palabra insatisfacción, y ustedes la pueden vivenciar muy a menudo si la persona que está haciendo el trabajo no le gusta lo que hace o lamentablemente no se siente cómodo. Siempre va a recaer en algún tipo de patología, producto desencadenante de esa disconformidad por el puesto de trabajo, ¿sí? Un poco más de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a tener en cuenta, ¿sí? Nunca tenemos que dejar de lado cuáles son las condiciones del trabajo. Fíjense estos trípticos de
formación que tienen cada uno de sus puestos de trabajo, las patologías de oficina, los trastornos musculoesqueléticos en miembros superiores, factores de columna o accidentes propios, sí generados por o mala protección o mala organización del trabajo específicamente o simplemente por una acción fortuita. Cuando nosotros hablamos de accidente de trabajo, siempre lo vamos a determinar por ley como un hecho súbito y violento ocurrido en ocasión o por el hecho del propio trabajo, ¿sí? Donde aparece algo dentro del trabajo que es un hecho súbito y violento, ¿sí? Un accidente, una caída de un andamio, por ejemplo, en una construcción sin los elementos de protección personal. Eso está considerado como un accidente de trabajo. ¿Podría haberse evitado? Sí, por supuesto. Si hubiera tenido el arnés correspondiente, el hecho del accidente hubiera pasado, por supuesto, porque el resbalón se hubiera generado, pero la consecuencia hubiera sido menor. Después aparece el hecho de la enfermedad profesional, es el resultado de la exposición a los factores de riesgo inherentes al oficio y ahí entra en juego todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Si tengo una mala ubicación de la silla, si tengo herramientas de trabajo que no son adecuadas a lo que yo estoy realizando, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Tener que cortar un filete de pescado con un cuchillo totalmente desafilado a tener una buena herramienta de trabajo. Un simple ejemplo como para tener en cuenta, ¿sí? Ejemplos que aparecen en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son el síndrome del túnel carpiano, una de las patologías que más vemos en consultorio, ¿sí? Hipoacusia o patologías auditivas, dependiendo del tipo de trabajo, el hecho de no tener protección contra ruidos externos dentro de la actividad laboral, dermatitis ocupacionales por exposiciones a químicos, a elementos abrasivos o simplemente, ¿sí? Por el hecho de trabajar, un trabajador rural que se expone, por ejemplo, a la cosecha de la papa, ¿sí? El hecho de tener el contacto con la tierra puede traer algún tipo de patología de la piel, ¿sí? La exposición al sol, hay muchos de estos factores a tener en cuenta. Fíjense que en la ley, la 24.557, ustedes van a encontrar también dentro de la parte de la bibliografía que van a leer, en los accidentes de trabajo, donde hay un punto específico en lo cuanto se considera el accidente in itinere, ¿sí? El accidente in itinere se considera que es un accidente que ocurre entre el lugar de la vivienda de la persona y el lugar de trabajo. Esto tengan en cuenta de que tiene que estar declarado previamente, ¿sí? Si tiene algún tipo de desviación. ¿Por qué? Porque si la persona, por ejemplo, sale de su hogar en bicicleta y es atropellada en el trayecto hacia su trabajo, ¿sí? Hay un tiempo determinado para poder contemplar que está dentro de las condiciones de lo que se denomina in itinere, ¿sí? En el trayecto. Eso es lo que significa. Si hay una desviación que no está declarada dentro de los valores propios de esta condición laboral, ¿sí? Podría no tener hasta simplemente una cobertura por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Lo vamos a detallar específicamente en la parte teórica de la cátedra como para tenerlo en cuenta. Entonces, contingencias laborales reconocidas por la ley, la 24.557, siempre requieren notificación, diagnóstico preciso y medidas preventivas a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque si nosotros no notificamos, no generamos un diagnóstico preciso y no consideramos una medida preventiva para esto, vamos a tener consecuencias laborales importantes. ¿Por qué? Porque va a aparecer el ausentismo, van a aparecer los diagnósticos imprecisos o diagnósticos que venían previamente eh, antes del estudio laboral, por ejemplo, antes de los preocupacionales, y no se tomaron en cuenta ciertos riesgos, y por supuesto las medidas preventivas. Si dentro de las medidas preventivas, dentro de la empresa, no son las más adecuadas, podemos incurrir en lesiones continuas y constantes, y las pérdidas pueden ser bastante importantes tanto para la empresa como para el trabajador específicamente. Entonces, como normativa actual dentro de la ley 24.557, nombramos algunas como las que ya hemos dicho anteriormente. La 24.557, que proviene del año 95, habla en cuanto a la prevención, reparación y cobertura de la actividad del riesgo de trabajo. El decreto 658/96, que lista las enfermedades profesionales. Hay algunas enfermedades que no son consideradas dentro de la actividad profesional, ¿sí? La resolución 886/2015 trae a colación y quiere mejorar esto de los listados que se utilizan para tener en cuenta. Aquí aparece en el protocolo de ergonomía, ¿sí? Las hernias inguinales, las hernias crurales
por ejemplo, las patologías tendinosas, ¿sí? Y en ocasión del trabajo. La resolución de la Superintendencia 3710 da como referencia que hay que tener exámenes médicos obligatorios para el ingreso a la actividad laboral, en este caso reconocida y en blanco. La ley 27.348, que es una ley complementaria, va a establecer los procedimientos y las comisiones médicas. ¿Qué trae todo esto? Un objetivo que es proteger al trabajador, reducir la siniestralidad y fortalecer la prevención. ¿Sí? Fíjense que siempre hablamos de que un trabajador protegido con baja siniestralidad, fortaleciendo su prevención, el sistema productivo va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces hay que hacer entender eso, de que si el trabajador está cuidado, su actividad laboral va a ser la mejor posible, va a conseguir mayores cantidades de logros y de esta manera vamos a evitar tener ausencias laborales y, por ejemplo, muchos riesgos que pueden tener a futuro en cuanto a las patologías, porque puede llegar a producir incapacidades que a la larga se pagan bastante caro y puede tener riesgo de poder no conseguir otro tipo de actividad laboral a futuro por una lesión, por ejemplo, ¿sí? El hecho de tener algún tipo de sistema en el cual nosotros controlemos, como esta ley de trabajo del año 95, que es un marco regulatorio de prevención y reparación, tiene como este objetivo principal, en primer lugar, reducir accidentes y las enfermedades laborales. Después, a partir de ahí, garantizar una atención médica y una rehabilitación que sea lo más adecuada y profesional posible, promoviendo la prevención a través de la Superintendencia del Riesgo de Trabajo, que es fundamental no dejar de lado. ¿Por qué? Porque esto obviamente, las tres patas de la mesa son fundamentales para generar esta protección, ¿sí? Esto es dentro de la normativa actual. Y aquí llegamos a el perfil de ustedes, el del médico del trabajo, ¿sí? ¿Qué hace el médico laboral específicamente? La idea o el concepto es promover el más alto nivel de bienestar de los trabajadores en todas las profesiones. Entonces, ¿sí? Nos centramos como el guía principal en base a quien va a tener el control dentro de toda la actividad propia de la medicina del trabajo para poder generar el cuidado mayor de la persona. ¿Qué responsabilidades tiene el médico laboral? Primero, la prevención integral, ¿sí? Todo lo que sea en base a prevención y accidentes, enfermedades profesionales, mejorar las condiciones de vida dentro o fuera del trabajo, y ahí se trabaja interdisciplinariamente con el ingeniero en seguridad e higiene, con el ergónomo, con el kinesiólogo, el terapista ocupacional, quien hace las condiciones de organización del trabajo, los arquitectos e ingenieros que diseñan los puestos y los lugares de trabajo, todos trabajan en conjunto. ¿Para qué? Para generar lo que sigue, que es el bienestar total. Preocuparse, en este caso, porque la persona y su vivienda, su alimentación, la vestimenta, la higiene del obrero y la familia sea lo más adecuado posible para tener este concepto de bienestar total, ¿sí? Hoy por hoy, las condiciones de trabajo, a veces uno va por la calle y observa al trabajador, vamos a poner ejemplo sin hacer referencia a un trabajo específico, pero un trabajador de la construcción, uno lo ve transitar en su bicicleta con la misma ropa en la cual va a trabajar durante todo el transcurso del día, sí, con condiciones que no son las más adecuadas para poder trasladarse, pero bueno, lamentablemente es lo único que tiene para poder llegar a su trabajo y poder llevar la comida a su hogar de esa manera. Entonces, tener en cuenta que también nosotros tenemos que dar una mirada de bienestar a esa persona y poder asesorarlo de la mejor manera posible. Después, la inversión rentable, obviamente que aquí aparecen los números, las estadísticas que demuestran y protegen a la salud del trabajador, que es una mejor, como le decía al principio, una mejor inversión empresarial, siempre contando a este punto empresario de verlo como una inversión y no un gasto, ¿sí? Adaptar al trabajador al hombre, el hombre a su trabajo, dice la Organización Internacional del Trabajo, yo siempre insisto lo mismo, buscar que ese lugar de trabajo sea lo más acorde posible para que pueda desarrollarse la actividad laboral en condiciones lo más normal posible y de la mejor manera o con el confort que nosotros necesitamos para hacerlo. ¿Se logra en el 90%? A veces sí. ¿Se logra en el 100%? A veces sí, pero hay veces que estamos todavía en un valor muy bajo, por debajo del 50% de poder lograrlo simplemente a tener una condición laboral adecuada. Y esto es realidad y es 2025. Después, como profesional, tener una independencia profesional
autónoma, ¿sí? Los médicos del trabajo tienen que gozar esta independencia profesional, tanto moral como, diríamos, ética profesional. ¿Por qué? Porque respecto al empleador y los trabajadores, tiene que tener una relación con el empresario y con el trabajador. O sea, el trabajador viene y le dice, me duele la mano porque por cortar pescado. Bien, ¿y cuánto te duele? Nosotros tenemos elementos semiológicos y factores que podemos determinar en cuanto a la anamnesis y cuanto al interrogatorio, pero el dolor el trabajador lo va a seguir teniendo. ¿Y cuánto te duele de 0 a 10? Y me duele 15. Entonces uno empieza a entender de que hay algo que tengo que empezar a modificar. Y después la independencia profesional de decir al empleador, mira, esta persona tiene un riesgo de exposición de trabajo muy, muy nocivo, lo cual si no lo modificamos podemos tener mayores cantidades de patologías. Si el empresario no quiere modificarlo, bueno, ya estamos frente a un compromiso de, diríamos, ética en cuanto a quienes defienden, a quienes no les pagan, por ejemplo, preservándolo de todos los males en ese sentido, a dirigirse a quienes le pagan en cuanto a la defensa propia. Bueno, es un trabajo entre ida y vuelta, entre empleado y empleador, que nosotros muchas veces no vamos a tener la posibilidad de cambiarlo, ¿sí? En la práctica, muchas veces van a tener que tolerar, ¿sí?, transgresiones legales y no van a estar ajenos a esto, ¿sí? Temor a ser removidos de su puesto. Eso es un gran principio que tenemos que tener en cuenta. Pero nosotros, dentro de la ética profesional, siempre tenemos que desarrollarnos de la mejor manera posible, haciendo nuestro trabajo como corresponde y de esa manera poder desarrollarlo y llevarlo adelante de la mejor manera posible. El vacío jurídico actual no protege al médico de trabajador frente a los patrones que priorizan a veces reducir el costo de la producción, ¿sí? Hay que laburar, 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 se rompió, se sigue trabajando, por más que esté roto el paciente, continúa trabajando. Bueno, está en ustedes ser buenos profesionales con ética profesional adecuada para poder desarrollarlo de la mejor manera posible, ¿sí? Bien, vamos un poquito a la parte técnica en cuanto a los exámenes médicos laborales, el preocupacional, que determina la aptitud física y psicológica para el puesto específico del empleo, los exámenes que tienen que ser periódicos, tiene que haber controles, controlar la salud del trabajador, detectando efectos adversos causados por el trabajo, que en este caso puede ser una gran exposición a algún mecanismo repetitivo. La reincorporación, son ustedes quienes autorizan la reducción del trabajo de ausencias prolongadas por motivos de salud. La transferencia, ¿sí? Tengan en cuenta de que certificar la adecuación del trabajo o cambiar el puesto de actividad, lo que hablábamos un poquito hoy de recalificación laboral, muchas veces tenemos que llegar a ese punto para poder proteger el puesto de trabajo de esta persona y decirle, bueno, no podés cortar más en un frigorífico, vamos a tratar de pasarte al sector de logística o distribución, ¿sí? Donde tengas una menor exposición al trastorno repetitivo que te está provocando una tendinopatía de los extensores de la mano, ¿sí? Un simple ejemplo. Y después te contaré con el egreso, la evaluación previa a la terminación de la relación laboral. Ahí vamos a tener que tener en cuenta muchas veces cómo se determina, ¿sí? Si realmente la patología, hay veces que patologías terminan en un tribunal de medicina laboral donde realmente consideran o no la reinserción laboral o inclusive detectar o generar el grado de incapacidad que esa persona va a tener a partir de ese momento si ha sufrido un accidente que no le permite generar una vuelta al trabajo normalmente. ¿Cómo se clasifican los exámenes? Por supuesto, tenemos los tipo A, que es el examen apto, donde el paciente sano con capacidad laboral normal no tiene signos que impidan el desempeño, ¿sí? Esto sería un apto específico para poder ingresar al trabajo. El tipo B es un apto con precauciones, donde presenta síntomas corregibles o transitorios que no impiden a las tareas. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que algo está latente y puede ser tratado o no, en el sentido de que tengamos que tener en cuenta qué tipo de patología está presentado. El apto con vigilancia, que es el tipo C, son síntomas que no son corregibles o requieren un programa de vigilancia epidemiológico específico. El tipo D es un tipo temporalmente que no es apto, ¿sí? Requiere tratamiento inmediato y debe ser evaluado posteriormente. Y por último, el que no es apto específico, que es el tipo E,
tiene limitaciones orgánicas incompatibles con la tarea requerida. Esto está todo dentro de un marco legal, dentro de la ley 19.587 de higiene y seguridad del trabajo, ¿sí? Establecer esta obligatoriedad de los exámenes preocupacionales y revisiones periódicas lo dicta la ley y tienen que ser cumplidas a rajatabla, lo cual permite muchas veces que si estos exámenes son realizados de manera correcta, a la larga podemos tener algún tipo de beneficio o identificación si esa persona tuvo una enfermedad de origen laboral específicamente o antes de entrar a trabajar ya lo tenía previamente ingresado. Como conclusión y cerrando un poquito este seminario, hablamos de que la medicina del trabajo integra ciencia, prevención, legislación, hay parte legal, muchas veces tenemos que tener en cuenta, pero la salud laboral depende de las condiciones seguras y de una participación activa tanto nuestra como del equipo de trabajo interdisciplinario, ¿sí? Nunca estamos solos en esta actividad, lo cual ustedes tienen que valerse de toda la formación, tanto técnica, legal, y por supuesto desde la parte de la industria donde entender cuáles son las actividades laborales que vamos a evaluar, muchas veces te toca investigar en qué tipo de acciones laborales tiene esa persona. Entonces, no dejemos nunca de lado, tomémoslo como un desafío de fortalecer esta cultura de la prevención en todos los niveles laborales, ¿sí? No dejemos de lado a una persona que coloca un zócalo en la construcción hasta una persona que se encuentra en una grúa trabajando a 50 metros de altura, ¿sí? Nadie escapa a la parte preventiva. Así que de esta manera hemos dado finalizado este pequeño, diríamos, detalle de lo que es la actividad laboral específica y el médico laboral en cuanto a sus actividades dentro de lo preventivo, dentro de la acción propia de la empresa o inclusive en una actividad laboral en la cual ustedes también pueden llegar a analizar hasta un mismo puesto de trabajo, ¿sí? Como yo siempre digo, sentirse bien y sentarse bien es correcto, lo cual lo hace referencia, así que si están en este momento sentados incorrectamente tratando de entender un poquito este seminario, hagan una pausa activa, salgan de su puesto de estudio un ratito, relajen un poco, estiren y la condición va a mejorar siempre, ¿sí? Les dejo un gran abrazo y nos estamos viendo pronto.